Sistema Michoacano de Radio y Televisión presenta. ¿Qué tal? Hoy en Mula de 6 tendremos al ingeniero civil Ramiro Silva, quien es precisamente director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana. Nos hablará sobre la deserción de los alumnos de esa institución educativa, además de cómo está la obra pública en el estado de Michoacán. Este y otros interesantes temas tendremos que abordar con él. Bienvenido. Muchas gracias, Samuel. Un gusto estar aquí. ¿Tú siempre quisiste ser ingeniero civil? Siempre quise ser ingeniero, pero ya a la altura del bachillerato me decidí por la ingeniería civil. Por así convenirme, dado que la ingeniería que en ese momento quería solo había fuera de Michoacán y había solo en 2 lugares en el país. Pero la ingeniería civil también me gustaba y me decidí no había los recursos para poder ir a otra institución a estudiar y entonces pues me quedé en la Universidad Michoacana y soy muy feliz siendo ingeniero civil. Es decir, sin querer queriendo encontraste tu nicho profesional. Sí. Así es. ¿Y qué tal? No, pues es una carrera que nos llena de satisfacciones porque nos permite primero que nada construir. A nosotros no nos gusta destruir, siempre estamos construyendo edificaciones, ideas, proyectos, construimos sueños con personas y tratamos de ir siempre adelante. Sin embargo, lo ves de esta manera, echándole un vistazo a tus antecedentes, parece ser que te la has pasado más en la Universidad Michoacana que fuera de la máxima casa de estudios del estado. ¿Así es? Sí, la vida en la universidad lo va envolviendo a uno y cuando uno menos se da cuenta ya está inmerso en la universidad, porque la universidad es un mundo absorbente, es maravillosa la universidad, poder servir desde ahí. He logrado combinar la universidad con mi vida profesional particular, pero obviamente la universidad me absorbe enormemente. Sí, viendo, insisto, tus antecedentes, se me hace impresionante que parece que le has dedicado casi una vida en pasar por varias áreas. Sí. Y varias instancias que se conforman hasta llegar a ser director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, que es lo máximo que se puede aspirar en esa facultad, por supuesto. Claro. Dinos rápidamente en qué áreas has estado o cómo empezaste, sí. Digo, ya como trabajo, no como estudiante. Claro. Bueno, yo empecé siendo estudiante de 5º año. Okay. En la facultad había la opción que sigue habiendo para alumnos que puedan, algunos dar el servicio, algunos ocupar unas plazas de medio tiempo como ayudantes de laboratoristas. Entonces yo empecé siendo ayudante de laboratorista. Eso me permitió pues ingresar primero a la universidad como un trabajador. Me permitió elaborar mi tesis para titularme con un tema de laboratorio. Y a partir de ahí, pues se me brindó la oportunidad de ir al aula y dar mi primera cátedra siendo director el ingeniero José Muñoz Chávez. Me invitó a colaborar en una materia de álgebra. Entonces, ahí empezó mi carrera. Yo trabajaba para una constructora privada y... ¿Qué hacías ahí? En la constructora yo era el jefe del departamento de estadística y control de obra. La constructora era Premich, ya desapareció. Y bueno, pues mi trabajo era llevar cuestiones de estimaciones, cálculo de volumetría, presupuesto, supervisión, etc. En la primera clase que dices, normalmente decimos catedrático y dejamos pasar. Yo llegué a dar clases estudiando la vocacional 5 en Ciudadela del Instituto Politécnico Nacional
en la Ciudad de México en una preparatoria popular, la Tacuba. Y para mí mi primera clase fue atrabancada. Pero en tu caso, ¿cómo fue? ¿Nervioso, titubeante? No. ¿Cómo fue? ¿O muy seguro? Sí, el hecho de haber sido laboratorista, ayudante de laboratorista, me hizo dar prácticas desde que yo estaba en quinto año y luego cuando egresé, un año más. O sea, duré 2 años siendo laboratorista y eso me permitió tener contacto con los alumnos y dar prácticas, de tal manera que cuando yo llego al aula y doy mi primera clase, que era de álgebra, me encantaba mucho el álgebra, me sigue gustando. Entonces para mí fue muy sencillo comunicarme. Además de que tuve la experiencia de ser jefe de grupo en cada año. Entonces siempre hablaba al frente de mis compañeros. Entonces yo no tenía pues tanto el pánico escénico y era más fácil comunicarme con ellos. Por eso fue muy sencillo. En tu currículum hablas de que hiciste una serie de construcciones. Sí. ¿Escuelas, aulas, carreteras? Y hicimos escuelas, aulas, pero fundamentalmente después vivienda. Me pasó en la vivienda como en la universidad. Lo fue a uno envolviendo el tema y cuando menos se acordó ya estábamos haciendo miles de viviendas para la iniciativa privada. Las aulas que llegamos a hacer fue para obras públicas, era obra pública, pero la vida me fue llevando a la iniciativa privada y a construir vivienda. Y ahí hicimos muchísimas. Pero es muy satisfactorio las aulas que hicimos porque lo hicimos en comunidades alejadas donde hay realmente la necesidad de una escuela. Y eso también pues fue un momento muy satisfactorio cuando hicimos esa obra pública, casetas de vigilancia para policía a las entradas de comunidades. A ver, dinos un aula que construyeron o aulas en una comunidad fregada, jodida. Pues para no ir más lejos, aquí muy cerca la isla de Sirio y la mina. Yendo hacia el aeropuerto, un poquito más adelante, antes de Sincimeo, hay una desviación a la izquierda y por ahí entra uno a un lugar que se llama la isla de Sirio, que ya en realidad es una península del lago. Esa isla estaba en el lago de Cuitzeo, ahora es una península porque se puede llegar por carretera, por terracería. Entonces son comunidades muy pobres que necesitan una escuela y bueno, nosotros pudimos llevar las aulas hasta allá, a la mina y la isla de Sirio, que están pues aquí a 20, quizás 30 kilómetros de Morelia. Maestrías tienes 2 y un doctorado. Sí, así es. ¿En qué? La maestría primera es en Administración de Empresas de la Construcción, la segunda es en Administración de Negocios y el doctorado es en Educación, con tecnologías del aprendizaje y el conocimiento. Entonces, para mí pues, ha sido la suma de los elementos profesionales idóneos para la función que desempeño actualmente. ¿También has sido investigador? Sí, soy profesor titular investigador. ¿Y has hecho artículos o libros? Sí, bueno, hemos fundamentalmente publicado artículos en revistas. Hay uno que ahorita que hablé de vivienda, lo recuerdo mucho, es La vivienda, problema y solución, publicado en revistas de la propia facultad. Y bueno, colaboraciones con otros profesores investigadores de nuestra facultad que son publicados en revistas indexadas. Y tienes aquí la característica, ¿cómo llegas al cargo de director? Bueno, pues ha sido una carrera muy larga, afortunadamente muy fructífera. Yo pude en la facultad desde ser, como le dije, laboratorista, ayudante de laboratorista, después profesor de asignatura. Poco a poco fuimos avanzando, en algún momento nos promocionamos a la más baja categoría de profesor de tiempo completo, luego a una categoría superior y luego otra superior. Pero mientras tanto, pues pasamos por ser jefe de materia, jefe de departamento, estuvimos al frente de la sección sindical de la propia facultad y colaborando siempre con la institución, ya sea la universidad también y la Facultad de Ingeniería Civil, siendo consejero técnico, consejero universitario de la propia facultad ante el Consejo Universitario, representando siempre a compañeros. Para esto, bueno, pues pasaron 32 años para que yo llegara a la dirección. Entonces ya habíamos transitado muchos caminos de la universidad
y pues fue muy satisfactorio poder servir a mi facultad al llegar a los 32 años de servicios y que ahorita nos encontramos en la recta final. Son 4 años de servicio. Bien, la pregunta para el siguiente bloque será ¿qué tan redituable es ser ingeniero civil? Pero continuamos con Ramiro Díaz, quien es titular de la Facultad de Ingeniería Civil en la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. La pregunta que quedó pendiente ¿es redituable ser ingeniero civil? Pero además, ¿consideras que los que ya realmente tienen convicción? Porque a veces nos equivocamos de carrera, a veces de jóvenes después de la prepa tenemos dudas sobre dónde ir, cómo. Y yo, en lo personal, percibo que la gente que va a ingeniería civil va con mucho convencimiento. Sí, es una carrera de servicio y de sacrificio, pero sí es redituable si los jóvenes la ven desde un punto de vista no solo para ir a buscar después un empleo. Yo doy unas materias en los años terminales, en los semestres terminales, que tienen que ver con la ingeniería económica y financiera, que tienen que ver con la evaluación de proyectos de inversión. Y siempre insisto con ellos en que no salgan a buscar un empleo, que salgan a generar empleos. Creo que un ingeniero que se forma en nuestra facultad no solo tiene capacidad de trabajar para sí mismo, tiene capacidad de salir a derramar trabajo. Es decir, que se convierta en un empresario de la construcción, que venda sus servicios a un precio razonable, no tienen por qué pues ir más allá de la justa medianía. Creo que se puede vivir bien haciendo un buen trabajo. Hay mucha gente que lo requiere, pero también les digo que no olviden que salen de una universidad pública, lo cual nos hace debernos a la sociedad mexicana, porque son quienes pagan con sus impuestos nuestra educación y los sueldos de quienes trabajamos ahí. Entonces nunca hay que perder de vista el origen y hacer el servicio social cuando se pueda. Cuando se esté construyendo un camino, a veces hay tanto material que ir a tirar de desperdicio, pero que es material de primera clase, con el que se puede ayudar a hacer una terracería de un camino que está mal, a las comunidades que están alrededor de las grandes obras, ayudarles sin que nos cueste. A veces las máquinas están paradas ahí sin hacer nada, pero el contrato es de un mes, el material está ahí, nada nos cuesta con servir a la gente. Pero cuando vendemos nuestro trabajo, pues cobrar un precio justo. Y cuando los jóvenes salen con esa mentalidad de generar una empresa para vender sus servicios, pueden darle de comer a 100 familias, a 600 familias, no solo a la de ellos. Y es lo que a veces no ven. Ellos dicen, pues yo quiero ser ingeniero civil para hacer carreteras. Ok, las puedes hacer, pero verlo desde un punto de vista más grande, más ejecutivo. Claro que nuestros jóvenes pues vienen de comunidades de escasos recursos, que les cuesta trabajo imaginar esto, pero para eso estamos ahí, para hacer que lo imaginen, para que lo ensayen y para que salgan con una mentalidad triunfadora para hacer el bien trabajando con ética profesional. Muchas se dice que comparar es complicado o que no se debe hacer comparaciones, pero quisiera que me hicieras una comparación, o la percepción que yo tengo por fuera puede ser errónea, en el sentido que la Facultad de Ingeniería Civil en sí es una de las que tiene mayor calidad, a diferencia de facultades hermanas nicolaitas. Es decir, si me pones a mí la Facultad de Medicina, pues por fuera es evidente que tiene ese filtro de calidad para que salgan buenos médicos. Sí. Nosotros en la Facultad de Ingeniería Civil hemos logrado consolidar el trabajo de 93 años de historia que tiene nuestra facultad con una acreditación internacional. Nos fue otorgada por el CASEI en el año 2020 con una vigencia de 5 años, es decir, hasta 2025. Esta acreditación internacional es que reconoce el CASEI, el organismo que nos acredita, que tenemos estándares de calidad internacional, que nos podemos medir con otras de Estados Unidos, de Canadá, de Europa, de Sudamérica.
que tenemos esa calidad de formación porque nuestra planta docente es una de sus fortalezas, es una planta docente altamente capacitada. Y todo esto, con las instalaciones que tenemos, la infraestructura que tenemos, nos da un acervo que nos permite destacar dentro de la sociedad nacional e internacional. Contamos con laboratorios muy importantes, muy grandes, que dan servicio a los estudiantes en sus prácticas, pero también dan servicio al público y son de alta calidad sus servicios. Son de gran tamaño. El laboratorio de hidráulica de nuestra facultad es uno de los 3 más grandes de Latinoamérica. Tenemos el orgullo de tenerlo. Claro, se construyó en los 70s, cuando había más dinero. ¿Qué orgullos tienen? Tenemos el orgullo del laboratorio de materiales, el mejor del estado, donde se han formado muchos que hoy tienen laboratorios que venden servicios privados y ahí se han formado. Tenemos el orgullo de tantos ingenieros que hemos dado nacional e internacionalmente que hoy trabajan en diferentes países del mundo. Tenemos el orgullo de que allí se formaron rectores de nuestra universidad de otros años, ¿verdad? 50, 60, 70. Tenemos la satisfacción de tener el primer lugar nacional de nuestros jóvenes que han ido a competir, a medirse con otros 40 o 50 escuelas o facultades de ingeniería civil a nivel nacional y que se traen el primer lugar en los últimos años. Cada año que van son primer lugar nacional en competencias deportivas, culturales, técnicas y académicas. Es decir, pues de manera integral se les mide y van a pelearse deportivamente con los grandes. Nada menos acaban de regresar ahora en mayo con el campeonato nacional nuevamente de la Olympianate. ¿La qué? Olympianate, que es una olimpiada de la Asociación de Estudiantes de Ingeniería Civil a nivel nacional, donde Guanajuato está presente, ¿verdad? Tuvo el segundo lugar, Nuevo León tuvo el tercer lugar. Entonces, destacamos entre universidades estatales, nacionales y particulares, porque tenemos instalaciones, porque son bien preparados, porque tenemos una planta docente importante y las instalaciones adecuadas y necesarias. Ahora hablemos del otro lado, de los pretitos en el arroz, haciendo una autocrítica propositiva o como quieras, negativa, como quieras, pero una autocrítica que te diga, son los pretitos en el arroz, esto nos falta, esto nos detiene, habrá que echarle más ganas en esos puntos. Sí. Como en toda familia, ¿verdad? Siempre hay situaciones, hay privaciones, hay faltantes. Bueno, pues yo creo que el dinero es uno de los fundamentales recursos que nos hace falta para crecer. Pero no solo nos falta a nosotros, nos falta a nuestra universidad. Es decir, que reciba más recursos para formar más docentes de tiempo completo. Cada día tenemos menos, porque pues se van jubilando. La pandemia pues también nos causó algunos estragos, como a muchas escuelas. Entonces requerimos reforzar esa planta docente con tiempos completos. Eso sería una prioridad, digamos. Esa es una prioridad para sostener estos estándares, ¿verdad? Porque si se siguen jubilando, bueno, no hay cómo apuntalar. Entonces es fundamental tener más tiempos completos, es necesario. Técnicos académicos, profesores, en todas sus ramas de la docencia requerimos. Reequipamiento. Hay equipo que está volviéndose obsoleto. Computadoras, equipo de laboratorio, matraces, mediciones, básculas. Hay muchas carencias que es necesario. Nos mantenemos con cooperación de los alumnos que aportan y se van restituyendo mínimamente aquellos equipos que son urgentes. Otros pues se les da mantenimiento, pero creo que el recurso económico pues sabemos que nuestra universidad pasa por una situación difícil, pero bueno, se está trabajando. Tenemos una rectora echada para adelante que está buscando sacarnos de esa crisis en la que hemos venido, ¿no? Ahorita vas a decir si es complicado, ahorita te voy a decir por qué, pero quisiera que en el próximo bloque me dijeras si Yaraví Ávila está cumpliendo las expectativas que tú considerases antes de ser anunciada como rectora de la máxima casa de estudios. Regresamos con Ramiro Silva, titular de la Facultad
de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo. Causó mucho revuelo cuando había varios aspirantes a la rectoría de la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, y lo de Yaraví Ávila, todos, pocos, creyeron que no llegaría, pero la mayoría pensó que era como algo fluido para llegar. Pero la pregunta es, tú antes de que ella llegara y la veías como un aspirante, digamos, ¿qué expectativas tenías con ella ya cuando llegó? ¿Y cómo la ves ahorita? ¿Cumple, no cumple, cubre las expectativas o no? Sí. Pues fíjese que tuvimos la oportunidad de platicar antes de que ella llegara, justo cuando yo creo que se registra y empieza a ser una de las participantes como justa aspirante a la rectoría. Tuve la oportunidad de que platiqué con ella, nos visitó en la facultad, en su recorrido que hizo como muchos otros aspirantes. Y yo en la charla que tuve con ella y le decía yo que yo la veía muy cómoda en la SEP, que podía resolver los problemas, que yo la veía con una soltura importante, y eso pues indicaba que seguramente también tendría muchas posibilidades en la universidad. Le platicaba yo a ella que fue diputada y que tuvo la oportunidad de ver desde el Congreso a la universidad, y que ahora pues de llegar, de verse favorecida por la decisión de la Comisión de Rectoría, pues tendría ahora la otra visión desde dentro de la universidad, aunque ella pues es una profesora de la universidad desde también hace muchos años. Entonces creo que tenía una visión complementaria. Ella es profesora, diputada, política también, y funcionaria del gobierno del estado, entonces tenía como una visión periférica. Y pues no nos equivocamos en lo que le dijimos, porque al paso del tiempo y a la llegada de ella, una vez que la Comisión de Rectoría decidió que ella era quien debía encabezar el destino de la universidad, pues su trabajo ahí está trabajando todos los días con una intensidad y una jovialidad impresionante, cercana a los jóvenes, visita las dependencias. No hay día que pare. Yo la veo con una intensidad muy fuerte, cumpliendo compromisos que establece con las dependencias, con los directores, cambiándole el rostro a la universidad, ¿verdad? En muchas áreas, firmando convenios. Entonces es una mujer muy activa, proactiva, diría yo, y muy echada para adelante. Entonces, pues yo creo que la universidad se ha refortalecido con su llegada y seguramente le seguirá yendo bien. Regresemos a la facultad que diriges, la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana, en el sentido de los jóvenes estudiantes, digamos, del 1 al 10, ¿qué calificaciones pondrías en su paso a los jóvenes? Pues obviamente que yo como integrante de esa comunidad yo les pongo 10 a mis jóvenes, pero también sé que nuestros jóvenes cada vez vienen con pues otras ideas, con otras perspectivas, muy inmersos en la tecnología, y no está mal. Creo que nosotros como planta docente tenemos que ir evolucionando y adaptándonos a esta nueva situación. Es decir, no podemos decirle a un joven que no vea tableta, que no vea teléfono, porque es parte de su vida. Así que lo que tenemos que hacer es involucrarlo con esas herramientas tecnológicas, a lo mejor aprovecharlas. Ya que están con el teléfono todo el tiempo, bueno, a lo mejor hacer un problema en clase y mandárselos por su WhatsApp y a ver quién responde primero. Y es involucrar y es aprovechar la tecnología. Pero yo les pongo 10 porque son jóvenes que quieren ir a aprender, que quieren mejorar, que quieren salirse de otros peligros que corren afuera. Yo veo mejor a un joven en la universidad que no estando en ella, que sea presa de vicios o de algunas otras circunstancias que nos rodean en este momento, ¿no? Así que nosotros recibimos a los jóvenes con los brazos abiertos, nos nutrimos de su juventud y nos tenemos que adaptar a la nueva forma
de trabajo y de visión del mundo de ellos, porque si no, pues hay un choque de generaciones, ¿verdad? Hay dos cuestiones que en lo personal me preocupan. Una es la educación básica, desde preescolar, primaria, secundaria y un poco la media educación, de que los cimientos, las generaciones, pues han visto pasar su educación básica en medio de conflictos magisteriales, de suspensión de clases y de movimientos de maestros, justificados o no, es otra discusión. Pero eso mella el asunto del aprendizaje. Entonces, cuando llegan a educación media superior y luego llegan a la universidad, pues llegan todos así como tambaleantes, ¿no? Y es muy difícil, complicado resarcir eso que se perdió. Sí. ¿Cómo lo sienten ustedes ahí en la Facultad de Ingeniería Civil? Bueno, pues algo muy elemental, la ortografía, por ejemplo, algo que aprendemos en la primaria, todavía en la secundaria se ve algo. Es muy deficiente, por ejemplo, la ortografía. Les cuesta mucho expresar por escrito ideas. Nosotros en la facultad tenemos materias como comunicación oral y escrita dentro de las humanidades. Tenemos materias como relaciones humanas, precisamente porque creemos que no son de relleno, son fundamentales para que ellos se interrelacionen con otros profesionistas. Pero cuando en un examen revisamos y que vemos unas faltas de ortografía tan terribles, tan simples para nosotros, porque traemos otra formación, pero que ellos ven normal, usar la C, la S o la Z de igual manera, ¿no? O sea, no, algunos. Obviamente hay quien viene bien preparado, ¿verdad? Pero sobre todo los que están en comunidades más alejadas o en estados más lejos del centro, porque nosotros recibimos en la Universidad Michoacana estudiantes de 19 estados por lo menos de nuestro país. Pero así como llegan de Chiapas, de Guerrero, pues también vienen de Guanajuato, de Querétaro, de Veracruz, de Jalisco, de todos los estados que nos rodean y un poco más allá. Entonces se nota, ¿verdad?, cuando más alejados del centro, que su preparación mínimamente en la escritura es deficiente, que no pueden construir la introducción de un trabajo, que cuando quieren titularse por la vía de tesis o tesina, no pueden construir un capítulo. Nos damos cuenta que su sintaxis, que la ortografía es muy deficiente. Pero bueno, pues es el material que tenemos y tenemos que trabajar con él. Y ya no podemos echar culpas para atrás. Pues ya está ahí el problema. Pues hay que darle para adelante. Cuando nos toca ser profesores, pues enseñarles. Cuando nos toca ser asesores, aunque nosotros no seamos profesores de primaria, bueno, si aceptamos dirigir un trabajo de tesis, pues hagámoslo profesionalmente. Digámosle cómo escribir. Va a sufrirle, pero va a aprender. Y al final del trabajo, bueno, él verá, se sentirá satisfecho de lo hecho, ¿verdad? A ver, y si esto le abonamos la pandemia, que además los maestros, digo, no todos los maestros, por supuesto, pues andamos viendo que ni ellos mismos estaban preparados, porque hay muchos maestros o gente, yo diría, hasta de mi edad, que no estamos preparados para dar clases por videoconferencias, videollamadas. Entonces, es complicadísimo. Eso que dices, más lo que te digo de déficit de educación básica, proporcionalmente, y aparte la pandemia, pues sí como que... Sí, nos afectó. Mire, afortunadamente nuestra universidad, en ese momento de crisis, de que llegó la pandemia, las autoridades en turno pusieron a nuestra disposición una plataforma de Google con los servicios adaptados a la Universidad Michoacana, en donde podíamos tener un correo institucional, podíamos tener acceso a videoconferencias y dar clases a través de... ¿Te parece que vamos a un bloque y regresamos con ese tema, claro, para no perderlo? Claro. Y regresamos a Mula de 6. Ingeniero, estabas hablando, te interrumpí, sobre el aspecto de cómo pegó la pandemia en la Universidad de Michoacán, en particular la Facultad de Ingeniería Civil, pero estabas diciendo sobre cómo lo estaban solventando, lo fueron solventando más bien. Sí.
Sí, decía que nuestras autoridades atendieron de inmediato, nos brindaron una plataforma, correo institucional y la manera de tener videoconferencias con los alumnos. Nos capacitamos todos los profesores, todos empezamos a trabajar. El problema fue que no todos los estudiantes del otro lado podían recibir, porque en su población no había el servicio de internet o no tenían una computadora donde recibirlo. Algunos en su teléfono incluso, algunos andaban trabajando para ayudar a su familia porque pues ante la falta del padre necesitaban. Me tocó muchos alumnos que estaban en una obra trabajando con su teléfono y decía, ahorita me voy a salir de clase porque estoy trabajando, pero decía, no te preocupes, la cosa es que aprendas, que no pierdas. Y también, perdón, para resarcir la crisis que se dio en ese momento. Sí, ¿no? Así es. Pero, ¿y los que no? Porque no tenían cómo el servicio, el equipo, pero también hubo otros, los que no querían. No les gustaba pues la forma, no querían hacer el esfuerzo, se les complicaba más. Entonces, hablando nada más de la facultad, al regreso de la pandemia, nosotros tuvimos una baja como de entre 150 y 200 estudiantes que se perdieron. Eran 1,800. Y bajan a 1,500. A 1,600, 1,550 más o menos. Entonces, pues se notó. Y lo mismo ocurrió en todas las dependencias, que hubo una pérdida. No por fallecimientos, digo, fueron los menos afortunadamente, sí hubo fallecidos. Pero la mayoría por falta de recursos económicos o recursos materiales que no había en su comunidad, que los orilló a reprobar materias. Entonces sí hubo un daño, ¿verdad?, en nuestra matrícula, que se ha venido resarciendo año con año, ha ido poco a poco regresando. No esos mismos jóvenes quizás, pero la matrícula se ha vuelto a ver que va en crecimiento lentamente. Todavía no se normaliza. Todavía no se normaliza, pero tiende ha sido ya, cada año después de esto ha sido un poco mejor. Este año ya fue mucho mejor que los dos anteriores. En las solicitudes de ingreso lo notamos nosotros, que se incrementaron un 30-40%. Cuando salen los egresados, ¿hay ofertas de empleo? Es decir, ¿hay empleos para ellos o es complicado, es difícil, que tienen que terminar de taxistas, tienen que terminar hasta de albañiles? Subempleos. Sí es difícil, nuestro país también no atraviesa por un momento importante en la economía. La obra es el detonante económico de cualquier país. En nuestro México, bueno, es cierto que hay obras importantes, pero muy localizadas. No es obra por todo el país, no es obra pública por todo el país. Nosotros tenemos alumnos que egresan y están trabajando en el Tren Maya, que están trabajando en Dos Bocas, que están trabajando en las obras importantes, obras insignias del gobierno federal. Pero obviamente si no hay obra pública a todo el país, entonces las empresas privadas que hacen obra pública pues también baja. Pero, sin embargo, esta acreditación de que hablé hace un momento y que tenemos reconocimiento en 19 países, le permite a nuestro estudiante también viajar. Y también ir a otros estados, a otros países, en busca de un trabajo digno o de generar esa nueva empresa que se atreva el joven a formar. Yo creo que entre más jóvenes es más el talento y más el ímpetu para poder formar una empresa. Cuando más años van teniendo de egresados, pues empiezan los temores y si me va mal y ya empiezan a medir el salto. Así es de que sí es difícil, pero si se autoemplean o si ellos tienen la capacidad de generar obra para venta a particulares, para hacer trabajo a particulares, y los particulares no son solo las personas, son las fábricas, son las dependencias, son las instituciones, pues hay que ir a ofertar servicios, desde mantenimiento, construcción o generar nuevos proyectos redituables. Claro, se necesita capital, son jóvenes, recién egresados, pero hay que buscar alianzas estratégicas. Hay quien tiene recursos, ellos tienen ideas, tienen talento, tienen herramientas. Entonces yo les invito siempre a que busquen cómo asociarse, no solos vamos a resolver, esto es un trabajo en equipo donde quiera.
¿Tienen ustedes, me imagino, los datos duros sobre la gente que ingresa y que en el camino va desertando? Va desertando por factores que mencionaste hace rato, falta de recursos. Sí. O sea, falta de recursos no quiere decir que no tengan, que aparte que no tienen para estudiar, necesitan esa mano de obra, ese estudiante para trabajar y que dé ingresos a la familia o sostenerse el mismo. Y la otra, porque consideran que no encontraron, que no es la vocación ser ingeniero civil. Y la otra, porque están, como dice comúnmente, en un punto de reflexión, pero en el desmadre, que no saben qué onda con sus vidas, piensan que eso es mero trámite, pero no saben qué onda y terminan, digamos, dejando la escuela para echar, insisto, en sus gustos, en su desmadre. Que desmadre no quiere decir una palabra enteramente negativa. Pero dinos, ¿hay datos donde nos muestren ese tipo de deserción? Sí, lo podemos medir con la cantidad de los que ingresan y la cantidad de los que egresan, por ejemplo, es una medida. Obviamente hay una diferencia y vamos a tratar de ver a dónde se va esa diferencia. Nuestra facultad tiene una capacidad de albergar a 560 estudiantes cada año. Decía yo que la matrícula se redujo y obviamente también los ingresos se redujeron. Yo creo que este año vamos a andar alrededor de los 500 más o menos que ingresen. Pero ¿cuántos egresan? Este año van a egresar alrededor de 200. Más o menos son 200, a veces 190, 220, 210, pero un promedio de 200 son los que egresan. Entonces, si entran 500 y salen 200, ¿dónde están los otros 300, verdad? Exacto. Un segmento va reprobando materias y se va rezagando. Y van saliendo un poco después, ¿verdad? Un semestre después, 2 semestres después, o muchos semestres después. Algunos se van a los Estados Unidos a trabajar, paran un año, van a conseguir recursos, regresan y así están, van y vienen. Otros descubrieron que no era su profesión y no les gustó. Y estos abandonan sus estudios buscando otra alternativa o ya, quedándose con una carrera trunca. Otros se cambian de carrera porque efectivamente también descubren que no les gustó y buscan alguna otra carrera en la universidad. O bien los que ya no tienen recursos, ¿verdad? Y que no pueden ni generarlos o no quieren generarlos y se van. Entonces ahí se pierden quizás no los 300, se pierden a lo mejor la mitad, 150, 100, 150, porque los otros están reprobando o están en otra carrera. Y quizás 100 o 150 ya abandonaron los estudios. Bien, pasemos, preocupante, a pesar de que son cifras que, como considero que dices, que van aminorando esa deserción. Sí. Pues Ramiro Silva, vamos a otro receso y regresamos con el último bloque. Estamos con Ramiro Silva, director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad de Michoacán. Pues ingeniero, yo decía antes de ir al corte que es preocupante, una lástima, siempre y cuando los que tienen muchas ganas no llegan a buen puerto, ¿no? En este caso a egresar de una facultad que yo diría dentro de la Universidad Michoacana tiene muchos elementos que le dan prestigio a la propia institución, ¿no? Hablemos del campo laboral que tienen los egresados. Sí. Te lo dice de esta manera, me queda claro que estamos en Michoacán como en una etapa como de su desarrollo, si no es que más bajo, en cuestión de empresas constructoras, de consorcios, es decir, no estamos a la gran altura. Por eso, aunque los empresarios constructores locales se quejan de que se le dan las obras a foráneos fuera de Michoacán, pues evidentemente aquellos tienen mayor calidad y
y autofinanciamiento y otros elementos que no tienen a nivel local. A ver, la pregunta es, en el ramo de construcción a nivel local de Michoacán, ¿estamos en pañales? Yo creo que no. Michoacán tiene a michoacanos progresistas, constructores, que han egresado de la Universidad Michoacana, de nuestra facultad. Yo difiero un poco en que las empresas de fuera, pues, sean más. Sí hay empresas como ICA, que es indiscutible su tamaño y su calidad, pero hay empresas en Michoacán que están capacitadas para hacer los trabajos. Pero a veces los concursos de obra, pues no sé si los funcionarios a veces malinterpreten la ley en cuanto a cuando asignan las obras a través de un concurso. La ley dice que debe de asignarse la obra a la propuesta técnica solvente más baja, no la más barata. No es lo mismo, o la que tenga menor cotización. Si se le otorga al que tiene menor precio, y a veces esos precios están por debajo de los que la misma dependencia calculó, es decir, por debajo del presupuesto cero o base, pues entonces las consecuencias van a ser tristes, como lo hemos vivido. Así es. Y hay empresas michoacanas que han venido a resarcir, han venido a tomar esas obras que han abandonado los que son de fuera, que eran mejores aparentemente. La obra aquí del distribuidor vial del Tecnológico, pues qué bueno que un michoacano egresado de la Facultad de Ingeniería Civil, el ingeniero Amadeo Favela, decidió tomar esa obra y sacarla adelante, ¿verdad? Es un orgullo de nosotros, Amadeo Favela, con su empresa, que además construye en Centroamérica. Es una gente michoacana que ya hace obra en otros países. Entonces ahí están reconociendo la calidad de un michoacano y de una empresa michoacana. ¿Cómo se llama la empresa? Es Infra. Es una empresa, y bueno, yo creo que se deriva en otras, pero es una empresa importante. Como él, hay muchos con muchas ganas de trabajar, pero cuando se favorece o se privilegian otras cosas, pues yo creo que entonces vienen las consecuencias. Pero creo que nuestros egresados tienen una calidad muy acorde a lo que requiere nuestro país, tienen calidad internacional, trabajan muchos en IPA, ocupando puestos importantes. Tenemos egresados que hacen túneles en Colombia. Yo titulé a un joven que trabajaba para una empresa en México y lo mandaron a hacer un túnel a Colombia. Abandonó la tesis porque se fue por allá y luego lo regresaron y hizo el primer túnel que está aquí en el ramal Camelinas. De los dos, el más chico, el túnel que está en recta. Él vino a dirigirlo, a construirlo, y su cercanía le permitió titularse con su tesis. Entonces tenemos gente que hace túneles. Acabamos de reconocer en nuestro 93 aniversario al ingeniero Walter, egresado de nuestra facultad en los años 50, a finales de los 50. Y bueno, es un ingeniero que se fue a la Ciudad de México, que estudió una maestría, que fue de los constructores del metro, quizás en ese momento como empleado en empresas privadas, pero luego generó sus propias empresas de cimentaciones profundas. Y es un egresado de la Universidad de Michoacán. Entonces tenemos calidad, tenemos cada año nuestra facultad otorga un premio al ingeniero destacado 2023, fue el último, 2022, 2021, a gente que egresa de nuestra facultad y que ha contribuido a la ingeniería de alguna manera, con investigación, con invención o con construcción, con producción de cualquiera de los ámbitos del ingeniero civil. Entonces sí tenemos calidad, pero tenemos que aprender a reconocernos nosotros mismos, a apreciarnos nosotros mismos, a tenernos la confianza. Es decir, que los michoacanos confíen en los michoacanos, porque hay materia de donde, hay madera aquí para hacer grandes obras. Tú que estás involucrado, bueno, por supuesto, en el sector de la construcción, ¿cómo ves la infraestructura pública en territorio michoacano? Es decir, vemos regiones disímbolas en esa situación, muy diferentes unas de otras, otras más desarrolladas, otro menos. Todo tiene que ver
al final de cuentas con la comunicación, carretera, aérea, Sí. como sea, ¿no? Digo, como sea la cuestión de la comunicación, de abrir. ¿Cómo ves tú esa infraestructura pública en el estado de Michoacán? Nos hace falta, ¿En definitivamente. qué área o qué aspecto, en qué región, perdón? Le voy a comentar, como usted decía, las comparaciones a lo mejor no son lo más adecuado, pero sí nos permite medirnos. Tenemos un estado vecino como Querétaro, por ejemplo. Uno va a Querétaro y se da cuenta del movimiento, de la movilidad que tienen ellos con sus carreteras, con sus vialidades, con sus pasos a desnivel, y no está aquí más que a 2 horas Querétaro. Y es un cambio brutal. Pero creo que también ellos tienen algo que nosotros no tenemos. Tienen industria, tienen un detonante importante también que requiere de todos esos servicios. Hay más recursos. Y Michoacán, bueno, pues desde hace muchos años necesitamos mejores carreteras, estar mejor comunicados. Esta autopista que se le conoce como siglo XXI, todos los días nos da de qué hablar con accidentes, porque no está la carretera al nivel de lo que se requiere. Están moviendo por carretera los contenedores que llegan en los barcos, y estos grandes trailers de doble remolque pues causan una serie de accidentes. Tienen que trasladar la mercancía muy rápido y regresar por otra carga, y ese correr entre los coches que se desplazan a localidades intermedias o que van a la costa pues causan los accidentes que vemos. Afortunadamente ya se dio el banderazo de arranque para que se complemente esa autopista a 4 carriles en los tramos que le faltan. Ojalá que el día que esté así los accidentes paren, ¿verdad? Es decir, a veces la infraestructura la explotamos de más cuando no está preparada para recibir un volumen de tránsito como el que está recibiendo la siglo XXI. La autopista de Occidente que cruza por Michoacán la están reparando, pero de una manera lenta, que causa otro tipo de accidentes también, retrasos en los traslados. Entonces creo que al final vamos a concluir en que falta dinero, falta recurso económico, quizás falta visión. Nuestro estado tiene hermosísimas playas, pero nosotros los morelianos, los michoacanos, vamos a Vallarta, vamos a Ixtapa, vamos a otros lugares porque no tenemos en Michoacán un polo de desarrollo que deberíamos de tener. Nos falta vías de comunicación, explotar el turismo que nuestro estado puede brindar, no solo en los pueblos mágicos, en la costa. ¿Por qué si Guerrero tiene Acapulco y Ixtapa, nosotros no tenemos un polo de desarrollo ahí, teniendo bellísimas playas? ¿Por qué Jalisco lo tiene? ¿Por qué Colima lo tiene? ¿Por qué nosotros no? Creo que ahí nos ha faltado, y eso nos va a obligar a tener mejores aeropuertos, mejores vías de comunicación y los grandes puentes, los grandes distribuidores viales. Aquí en Morelia, no vayamos más lejos, para ir a Pátzcuaro, cualquier moreliano tiene que hacer una vuelta que no tiene sentido, cuando deberíamos tener un distribuidor vial ahí importante. La salida de Pátzcuaro es una de las importantísimas porque nos comunica hasta la costa, con el centro, con Salamanca, y no se ha hecho ese distribuidor. ¿Por qué no se hace, verdad? Entonces, nos faltan recursos, no sé si nos falta visión, ¿por qué no explotamos lo que tenemos? Bueno, estamos llegando a la parte final. La otra pregunta, la última de este programa es, ¿qué competidor, qué rival, profesionalmente hablando, académicamente, tiene la Facultad de Ingeniería Civil en el estado de Michoacán? Es decir, ¿no hay? ¿Como competencia en ingeniería civil? Pues no. Al nivel que nosotros tenemos, no. ¿Qué nivel es? Nosotros somos los número 1. Terminamos la entrevista con el ingeniero Ramiro Silva, quien es director de la Facultad de Ingeniería Civil de la Universidad Michoacana. Ramiro, te agradecemos mucho y creo que quedaron cosas en el tintero. Con mucho gusto. Seguiremos platicando. Muchas gracias. A ti, gracias. Por tu tiempo.